El planeta Tierra había alcanzado una posición específica dentro de un orden cósmico previamente establecido. Inmediatamente después, se detectó una concentración anormal de conciencias vivas en su superficie. El cálculo fue exacto. Miles de millones de existencias registradas en un solo instante. Con los datos completos, un nuevo protocolo se puso en marcha. Ese anuncio no provenía del planeta, llegó desde más allá del espacio cercano, transmitido a numerosas estructuras que aguardaban en silencio, ocultas fuera de la atmósfera terrestre. Mientras tanto, en una pequeña tienda al borde de una carretera concurrida, detrás del mostrador se encontraba Jian, una joven que hablaba por teléfono con su madre. La conversación giraba en torno a lo habitual. Si había comido bien, si le quedaban acompañamientos, si se estaba cuidando lo suficiente. Jian respondió con tranquilidad, asegurando que ya había cenado y que aún tenía comida guardada. Su madre dudó. Le pareció extraño que todavía le quedaran provisiones de días anteriores y volvió a preguntarle si realmente estaba bien. En ese momento, la puerta de la tienda se abrió. Jian pidió un segundo, dejando la llamada en espera para atender al cliente, saludándolo al verlo. El hombre que entró resultaba inquietante. Tomó una botella de alcohol y la dejó sobre el mostrador. Jian le indicó el precio. Sin decir nada, él arrojó varios billetes arrugados. Al notar que había pagado de más, ella intentó llamarlo para devolverle el cambio, pero el hombre ya se alejaba, sin siquiera mirarla, haciendo a la chica cuestionar qué le pasa. Cuando la puerta se cerró, la voz de su madre volvió a escucharse, comentando que también estaba ocurriendo algo raro donde ella se encontraba. Jian, desconcertada, preguntó a qué se refería. Su madre insistió en que mirara afuera, mencionando que el cielo estaba lleno de luces extrañas, como si hubiera demasiadas estrellas. Jian lo descartó al principio. Pensó que era imposible ver algo así en plena ciudad. Aún así, la duda la empujó a salir unos pasos al exterior, solo para comprobarlo. Al levantar la vista, se quedó sin aliento. El cielo estaba cubierto de innumerables esferas de color púrpura, flotando en absoluto silencio sobre la ciudad. En ese instante, la señal del teléfono comenzó a fallar. Su madre hablaba desesperada al otro lado, describiendo lo mismo, repitiendo su nombre una y otra vez, y que algo raro está pasando. Ya no pudo responder, no era la única. A su alrededor, más personas habían salido de sus casas y negocios, todas mirando hacia arriba, a las luces suspendidas en el aire. Hasta que Jian empieza a sentir miedo y se pregunta qué está pasando. Entonces sucedió. Las luces púrpuras comenzaron a descender, cayeron a una velocidad brutal, como una lluvia de meteoritos lanzándose contra la ciudad. Su resplandor se reflejó en los ojos de Jian apenas un instante antes de que una de ellas la atravesara, lanzado su cuerpo violentamente contra el suelo. No fue la única. A su alrededor, personas caían una tras otra. Los rayos de luz atravesaban autos, ómnibus y edificios enteros, como si no existieran. Sin embargo, eso no ocurrió solo allí. En cada rincón del planeta, la misma destrucción se repetía. Por un breve instante, la Tierra entera brilló de color púrpura, como una estrella perdida en la oscuridad del espacio. Y entonces, todo se detuvo. Entonces un sistema anunció que la dispersión estelar había finalizado. Un segundo informe confirmó que el protocolo se había completado y que la tasa de supervivencia de las formas de vida había caído por debajo del umbral mínimo detectable. Enseguida, una sombra gigantesca cubrió el cielo. Pertenecía a una nave colosal que flotaba sobre el planeta. En su interior, una entidad alienígena observaba la Tierra a través de una proyección. Comenta que no puede detectar ni una sola alma y se pregunta qué significaba eso. El sistema respondió que, inmediatamente después de la ejecución, todas las almas objetivo habían desaparecido, siendo imposible cualquier recuperación. El ser dice que eso no tenía precedentes,
y ordena desplegar investigadores para descubrir la causa. Entonces, un rayo púrpura descendió desde la nave. Cuando la luz se disipó, una figura enorme quedó al descubierto. Analizó el entorno con su tecnología y entonces lo detectó algo. Un sobreviviente. Entre los escombros, Jan yacía en el suelo, tosiendo débilmente, con sangre escapando de su boca. A pesar del enorme agujero en su pecho, se aferraba a la vida. El investigador informó la detección de una forma vital restante y fijó su mirada en ella. Al activar el análisis del alma, determinó que su límite de supervivencia estaba a punto de agotarse y que su estado era inestable. Jan giró la cabeza con dificultad. Su mente buscó a su madre. Sin embargo, un disparo de energía puso fin a su existencia. El sistema confirmó la eliminación del objetivo y activó el monitoreo de la desaparición del alma. Entonces, al investigador vio una luz dorada. Era el alma de Jan que se separó de su cuerpo, subiendo hacia un camino luminoso que se abrió en el cielo. Gracias a su tecnología avanzada, el alienígena pudo observarlo con claridad y anunció que el alma había cambiado de plano, presuntamente trasladada a otra dimensión. Antes de retirarse, tomó el teléfono de Jan del suelo y lo escaneó. Minutos después, el sistema concluyó el análisis. Todos los datos relevantes habían sido recolectados. El destino del alma desplazada fue identificado. Una dimensión lejana conocida como el más allá. El observador encontró esa conclusión fascinante. Comenta que la posibilidad de que las almas cruzaran dimensiones jamás había sido registrada. Entonces toma una decisión, declarando que ahora van a avanzar hacia ese reino desconocido. Mientras tanto, Jan abrió los ojos lentamente. Cuando su visión se aclaró, comprendió que ya no estaba en el mismo lugar. Entonces una voz resonó en el aire, llamando a las almas humanas. Al alzar la mirada, vio una figura humanoide gigantesca, imponente, con una presencia abrumadora. Un ángel se presentó como Anosh, un guía de almas, y les dio la bienvenida a las llanuras del descanso. Solo entonces Jan notó que no estaba sola. A su alrededor había incontables personas, hombres, mujeres y niños, todos a Agmol os que habían muerto durante la invasión. El ángel explicó que sus vidas en el mundo de los vivos habían terminado. Cuando Jan preguntó por su propio estado, Anosh guardó silencio por un instante antes de confirmar la verdad. Ella estaba muerta. El ángel alzó una mano, algo que otros ángeles repitieron el mismo gesto. Bajo ellos, millones de almas humanas se extendían sobre el paisaje infinito, como puntos diminutos en un campo interminable. La escena se trasladó entonces a lo más profundo del más allá. Allí se erguía el templo de Hekarot, una estructura colosal. En su interior, una escalera inmensa se elevaba hacia lo alto, rodeada por el vacío. En el alto, una figura solitaria se encontraba frente a una luz abrumadora, incapaz de acercarse más. Era el Rey Supremo. La entidad luminosa llamó a aquel ser vestido de negro. Era Michael. El ángel de la autoridad inclinó la cabeza y preguntó si todo lo ocurrido había sido realmente voluntad del rey. La luz respondió con otra pregunta, deseando saber quién es que los han creado. Michael bajó la mirada y respondió que fue la humanidad. El rey afirmó sus palabras. Explicó que el miedo humano a la muerte, junto con sus pensamientos infinitos y su energía mística acumulada, habían dado origen al más allá. Por lo cual, destruir a la humanidad significaría destruirse a sí mismo, cuestionando cómo ese acto podría ser suyo. El ángel, sin perder tiempo, reconoce su error y pide perdón. Entonces el rey aclaró que la catástrofe no había nacido de su voluntad, sino de una entidad desconocida, fuera incluso de su alcance, añadiendo algo aún más inquietante, ya que cree que podía ser solo el comienzo. Michael quedó visiblemente afectado. Cuando intentó responder, el rey lo interrumpió, llamando su nombre, declaró que, por voluntad divina, le encomendaría una misión. Afuera del templo, las voces de los ángeles resonaban, preguntando por el paradero de Michael. Y otra voz respondió que él seguía reunido con el rey. Rafael, el ángel de la compasión,
comentó que si incluso Michael había perdido la calma, a su lado, Gabriel, portador del coraje, cuestionó cómo una destrucción de tal magnitud podía haberse producido sin autorización celestial. Una tercera voz intervino con firmeza, afirmando que debía existir un enemigo externo. En ese momento apareció Uriel, ángel del conocimiento, quien declaró haber percibido la presencia de una entidad que no pertenecía ni a la tierra. Gabriel reaccionó de inmediato, señalando que exterminar a la humanidad sin permiso del rey exigía un juicio inmediato. Antes de que la discusión se intensificara, una presencia silenciosa cortó el intercambio. Los ángeles se giraron al unísono. Michael había regresado. Sin perder tiempo, dio órdenes claras. Dispuso el despliegue inmediato de los ángeles del dominio hacia el mundo de los vivos. Gabriel, Uriel y Rafael escucharon atentamente, mientras Michael les ordenaba localizar y proteger a cualquier humano que pudiera seguir con vida. Mientras tanto, en las llanuras del descanso, los ángeles se dirigían a las almas reunidas. Les aseguraron que en ese lugar los recuerdos y las emociones se desvanecían. No existían la tristeza, el miedo, la ira ni el dolor. La paz gobernaba aquel reino y nada podía perturbarlos. Les indicaron que escucharan únicamente las voces angelicales y permanecieran en absoluta calma. Jan permanecía inmóvil, pero entonces una sensación extraña recorrió su ser. Lentamente, alzó la cabeza hacia el cielo. Allí arriba, el firmamento comenzó a deformarse violentamente. La distorsión se expandió, doblando el aire y el espacio. Entonces, la misma sombra colosal que había cubierto la tierra se proyectó ahora sobre el cielo del más allá. Una nave alienígena emergió del portal recién formado. Cuando finalmente cruzó por completo, una voz resonó en las llanuras del descanso, anunciando que la transferencia dimensional se había completado. Jan quedó paralizada. El terror la dominó. Después de eso, numerosos ángeles del dominio se manifestaron para proteger a las almas inocentes. Su despliegue había sido ordenado directamente por el arcángel Michael desde el reino celestial. Al frente de ellos se encontraba el ángel Zadkiel, el líder de los ángeles del dominio, que proclamaba que los protegerán. Poco después, se reveló la escalera de Jacobus, un pasaje que conectaba el más allá con el mundo de los vivos. Había 3 lobos. Zadkiel informó a los lobos que custodian la escalera que por órdenes de los 12 ángeles del dominio, ellos deberían abrir el pasaje que conduce a la tierra. Los 3 lobos obedecieron. Desde sus bocas comenzaron a fluir auras circulares. Al alinearse, las 3 energías formaron un patrón triangular. Con la formación completa, el portal se abrió. Uno a uno, los ángeles del dominio atravesaron el pasaje rumbo a la tierra. Cuando todos hubieron partido, llegó el turno del líder. Antes de marcharse, Azida le informó a los 3 lobos que él mismo iría a comprobar el estado del planeta. Durante su ausencia, les confió la misión de custodiar el más allá hasta su regreso. Tras dejar esa responsabilidad en sus manos, el portal se cerró y desapareció. Al mismo tiempo, en las profundidades del más allá, la invasión empezaba. Ya en el interior de la nave invasora, uno de los alienígenas informó a su superior que se había detectado una concentración masiva de almas de alta densidad, con una cifra estimada superior a los 7.000 millones. Al oírlo, el líder reaccionó con diversión. Comprendió que todas las almas desaparecidas de la Tierra se encontraban reunidas allí. Sin perder tiempo, ordenó capturarlas de inmediato y reclamar todo el mérito antes de que llegara la fuerza principal. Instantes después, innumerables luces brillantes salieron disparadas desde la nave y descendieron como una lluvia sobre las almas. Esas luces las arrastraban por la fuerza hacia el interior de la nave. Atrapadas contra su voluntad, el pánico se apoderó de ellas. Jan, al presenciar a escena, sintió un terror absoluto. Junto a las demás almas, comenzó a huir desesperadamente, intentando escapar de un destino que parecía inevitable. El comandante alienígena
observaba la escena con evidente satisfacción. Estaba convencido de que Lord Azor quedaría complacido con los resultados. Todo ocurría bajo la atenta mirada de Anosh. De pronto, Anosh abrió la boca. Desde su interior emergieron ángeles armados. Eran ángeles de combate, cada uno empuñando una lanza, lanzándose sin dudar contra la nave invasora. El ataque fue inmediato y brutal. Las lanzas impactaron una y otra vez contra la estructura del navío, sacudiéndolo con violencia. Dentro de la nave, los alienígenas reaccionaron de inmediato y activaron sus sistemas defensivos. Uno de ellos presionó una secuencia de comandos. Desde el interior del casco surgió una estructura extraña, una semiesfera. El artefacto comenzó a rastrear a todos los ángeles atacantes, provocando confusión entre ellos. Un instante después, la máquina liberó un resplandor idéntico al que había devastado la Tierra. La explosión de luz atravesó directamente los cuerpos angelicales. Muchos de ellos quedaron gravemente dañados, cayendo uno tras otro en medio del vacío. La escena cambió al templo de Hekarot. Rafael irrumpió entre los ángeles reunidos, envuelta en una furia incontenible. Su estado alarmó de inmediato a Michael, quien le exigió una explicación. Rafael informó que todas las almas presentes en el dominio de Anosh estaban desapareciendo una por una. El impacto fue inmediato. Michael se preguntó cómo eso es posible, y luego reflexiona que ahora entiende cuando él dijo que eso era solo el comienzo, afirmando para sí mismo que el más allá estaba en peligro. Sin perder tiempo, invocó a Zafiel, Samchel y a los ángeles gemelos, guardianes supremos del inframundo espiritual. Ambos respondieron de inmediato, apareciendo ante él. Michael dio una orden absoluta. Declaró que las llanuras del descanso habían sido profanadas y les encomendó liderar a las fuerzas celestiales para erradicar a cada invasor que hubiera osado cruzar ese umbral. La escena se traslada nuevamente al caos. Las almas corrían desesperadas. En medio de la huida, Jan tropezó y cayó al suelo. Luchó por levantarse, pero antes de lograrlo, la nave alienígena ya se encontraba sobre ella. Entonces, una presencia apareció. Lord Zafiel estaba cerca a ella, y al instante comenzó a proteger tanto a Gian como a las almas restantes. Los alienígenas detectaron su llegada de inmediato. Al analizar la situación, determinaron que el sistema de recolección de almas ya no funcionaba, y decidieron eliminar a los ángeles. Nuevos rayos de energía fueron disparados. Dentro de la nave, un alienígena informó a su superior, Lord Quirrell, que el ataque defensivo no estaba funcionando. Los ángeles permanecían intactos. Ante esto, Quirrell ordenó cambiar a fuego concentrado. Zafiel observó el cambio con desconcierto. A su lado, otro ángel fue alcanzado por un estallido mucho más intenso, siendo reducido a cenizas en un instante. En ese momento, Samiel gritó una advertencia. Ordenó a todos los ángeles mantenerse fuera del alcance directo de la máquina y atacar desde la parte inferior de la nave. Sin dudarlo, descendieron juntos. Allí descubrieron el mismo artefacto de luz instalado en la base del navío. La máquina comenzó a cargarse para atacar, disparando rayos concentrados. El ángel que había llegado primero creyó que no sobreviviría. Justo entonces, Zafiel se colocó frente a él y alzó su escudo, absorbiendo el ataque. Dentro de la nave, el líder alienígena pide para que aumenten la potencia del rayo. El ataque se intensificó aún más, pero los ángeles resistieron sin retroceder. De pronto, el fuego cesó. El pánico se apoderó de los alienígenas. El líder pregunta qué pasó, y otro responde que el rayo fue absorbido por su arma. Samchel apareció sosteniendo la energía absorbida dentro de su escudo. Zafiel le dio la señal. Ambos devolvieron la energía directamente contra la nave, usando el poder enemigo en su contra. El impacto fue devastador. La estructura explotó y empezó a caer. Los gemelos habían vencido. La escena cambia a la Tierra. Zadkiel desciende rápidamente del portal, dividiendo en otras partes, antes de llegar a tierra firme. Al llegar, su conexión con el más allá se corta, revelando que llegó a
Kaohsiung, en Taiwán. Tras aterrizar, observan el panorama, mirando muchos cuerpos sin vida, víctimas de una masacre brutal. El ángel líder cierra con cuidado los ojos de un cadáver y pronuncia una plegaria, deseando paz para su alma. La visión de tanta muerte lo llena de tristeza. Entonces, siente algo a su espalda. Al girarse, ve un autómata preparando un disparo. Antes de que ataque, el ángel lo destruye con sus propias manos, provocando una explosión violenta. Zadkiel queda confundido y se pregunta qué fue eso. Otro enemigo mecánico aparece. ちょっとありがとうすごくありがとうありがとうありがとうありがとうありがとうありがとうありがとうありがとね